Gracias por acompañarnos en esta segunda fase del proyecto YENEC, Insumos para el desarrollo de una normativa de economía circular. Soy Clever Paucar Molina, analista de proyectos de Fundación Circular Bayiction. Queremos darles la bienvenida a esta nueva ronda de foros, en este caso con un panel de primer nivel de Cuenca. Estamos siendo retransmitidos en Facebook Live en la cuenta de Somos Circular. Nuestra fundación es un proyecto que nace en el país con el objetivo de desarrollar soluciones económicas, sociales y ambientales a través de la economía circular, la tecnología e innovación y la ciencia e investigación. El lunes pasado iniciamos la segunda fase de este proyecto con el panel de la ciudad de Guayaquil. Este proyecto tiene como objetivo el levantamiento de insumos para la elaboración de la normativa nacional de economía circular. Esta ronda de sesiones busca profundizar los primeros hallazgos de la investigación e identificar mecanismos que permitan la transición hacia este nuevo modelo económico. Para ello, hoy nos acompaña el siguiente panel. Fernando Romero, presidente de la pequeña industria de la SUAY, Capia. Joaquín López, catedrático en la Universidad de la SUAY. Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Dora Ordóñez, gerente general de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca. Y finalmente, Mari Cabrera, directora ejecutiva de Fundación Sendas. Queremos agradecer a la Pan American Development Foundation por su apoyo en el desarrollo de este proyecto. Les invito a revisar algunos datos de lo que fue esta primera etapa en el siguiente video y doy paso también a Mario Hidalgo, director ejecutivo de la Fundación, para conocer nuestros resultados. Pasado iniciando la segunda. Gracias, Clever, por la introducción. Es un gusto para mí estar aquí esta mañana con ustedes. Para quienes no me conocen, soy Mario Hidalgo, director ejecutivo de la Fundación Circular. Les voy a presentar brevemente los resultados de la primera fase de investigación que hemos llevado a cabo respecto de los insumos que estamos generando para el proyecto de ley de economía circular que se encuentra en debate en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en la Asamblea Nacional. Si me permiten un segundo, voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Voy a procurar ser muy sucinto y no demorarme más de 10 minutos, entre 8 y 10 minutos. Les voy a comentar en esta presentación, voy a hacer una breve descripción del proyecto en el que estamos ahora, YENEC, explicando un poco la fase 1 y lo que fue la fase 1 y lo que es ahora la fase 2 en la que nos encontramos. Y presentarles los resultados y las conclusiones también posteriormente de lo que fue la primera fase. Entonces, ¿qué es el proyecto YENEC? Lo hemos llamado así porque es el proyecto de insumos para la elaboración de una normativa nacional de economía circular. Este proyecto lo estamos trabajando de la mano y con el apoyo de la PADF, como ya lo comentó Clever al inicio. Y lo que buscamos justamente es apoyar a la implementación del proyecto de ley de economía circular, dando paso a la creación de una política pública basada en evidencia. Lo que queremos es levantar información e insumos que sirvan de apoyo y contextualización para el proyecto de ley. Desde Fundación Circular lo que buscamos justamente es que se genere política pública basada en evidencia, no solo en esta ley de economía circular, sino en otros que también queremos apoyar dentro con los tomadores de decisiones, mejor dicho. Entonces, dentro de la fase 1 lo que hicimos
Recordarán que hace 2 meses tuvimos una primera serie de ponencias, también en las 3 ciudades. Empezamos en Guayaquil, luego en Cuenca y finalizamos en Quito. Y lo que buscamos en ese momento fue levantar una línea base respecto a la economía circular en el Ecuador. Es decir, saber cómo entendemos a la economía circular para ver cuáles son los pasos que podemos tomar para tener una ley que sea aplicable, ¿no? Y la metodología que utilizamos fueron ponencias por parte de líderes pertenecientes a 5 sectores: al sector público, al sector privado, a las pymes, a la sociedad civil y a la academia. Tuvimos más de 360 participantes entonces, y estos participantes vinieron de más de 13 países entre Europa y el continente americano. Ahora, en la fase 2, ¿qué es lo que estamos buscando? Queremos identificar los mecanismos de implementación sectorial. Queremos enfocarnos justamente en estos 5 sectores, y por eso agradecemos la presencia de nuestros panelistas del día de hoy, pues representan justamente al sector público desde lo local, desde los GATS, al sector privado, a las pymes, a la sociedad civil y a la academia. En esa línea, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, antes de los resultados, queremos comentarles cómo obtuvimos estos resultados, y lo hicimos a través de un proceso de codificación. Utilizamos el marco teórico de Ellen MacArthur Foundation, en el que se determinan las fases de la cadena de valor de los sistemas de producción. ¿Cuáles son estas fases? Producción, consumo y postconsumo. Y luego hicimos una clasificación de los actores de la investigación, donde se encuentran según el enfoque de nuestra investigación. Entonces, dentro de la primera fase de producción ubicamos a las pymes y al sector privado en general. Dentro de la fase de consumo, la sociedad civil, entendiéndola principalmente como los consumidores. Y en la fase de postconsumo, al sector público. Prácticamente en todo el país es el sector público, desde el nivel cantonal, los que se encargan justamente de la gestión de residuos. Entonces, es por eso que lo hemos ubicado aquí. Hay unas muy pocas excepciones donde existe el sector privado que se encarga de la gestión de los residuos, pero generalmente es el sector público. Y la academia, como generadora de conocimiento y de datos, es un actor transversal en digamos, en toda la cadena de valor de los sistemas de producción. Entonces, dentro de los resultados que obtuvimos, bueno, mejor dicho, una de las preguntas que hicimos de manera general en la primera fase era qué se entendía por economía circular en el Ecuador. Entonces, los datos que obtuvimos nos demostraron que entendemos a la economía circular principalmente en las fases de post-consumo y producción, y no tanto en la de consumo. Es decir, no estamos pensando mucho en el rol del consumidor, en el rol que puede tener el consumidor también. Consumes el producto y qué haces con el desecho. Entonces, es un punto que obviamente habrá que irlo reforzando, y que este dato nos permite también saber en qué nos debemos enfocar en política pública para poder tener una transición a la economía circular de manera eficiente. Entonces, otra de las preguntas que hicimos fue ¿cuáles son los obstáculos? O sea, desde la perspectiva de los distintos sectores, ¿cuáles son los obstáculos para implementar una economía circular? Y tuvimos una gran variedad de respuestas, pero como podemos ver en el gráfico, se encontró, o más bien las respuestas que obtuvimos fueron que los dos obstáculos más grandes que hay para la implementación de la economía circular son el cultural y el regulatorio. Entonces, no existe una cultura para poder tener justamente esta transición hacia la economía circular, y la regulación tampoco nos está apoyando en este momento para hacerlo de manera eficiente.
Otra de las preguntas que hicimos, y es algo que nos da una de las mayores conclusiones que tenemos, fue quiénes son los responsables de implementar la economía circular dentro de estos 5 sectores. Entonces, se identificó por una gran diferencia con respecto al resto, que el sector público es el actor con mayor responsabilidad dentro de la transición hacia una economía circular. Y esto va acorde también, digamos, estos porcentajes que estamos viendo aquí los sacamos de nuestra investigación, pero lo curioso es que va muy acorde a lo que ya nos dice la literatura científica sobre la responsabilidad de distintos sectores para implementar economía circular. Es el sector privado, el sector público el que tiene la mayor capacidad o la mayor maniobrabilidad, si se quiere decir, para empujar esta transición. Entendemos que el mercado no se va a autorregular para poder adaptarse a prácticas sostenibles, al menos no a la velocidad que necesitamos. Si es cierto que vemos que ya parte del mercado está pensando un poco más en la sostenibilidad, pero no al ritmo que deberíamos tener para alcanzar ciertos objetivos más grandes que nos permitan realmente tener una cadena de valor sostenible. Entonces, sobre la base de todas estas conclusiones nos surgen las siguientes preguntas, que son las que estamos tratando de responder en esta segunda fase. ¿Cómo hacemos que el sector público promueva la transición hacia una economía circular? ¿Cuáles son las responsabilidades y los roles de cada uno de los actores en la transición de la economía circular? Algo que vimos prácticamente en la mayoría de los sectores es que se fijan más en otros sectores, en la responsabilidad y en los roles de otros sectores más que en el suyo propio. Entonces, eso es algo que buscamos aclarar para tener respuestas que permitan tener puntualizaciones dentro de la ley y que permitan justamente tener una mejor aplicabilidad. Y la tercera gran pregunta es cómo establecemos estándares e indicadores que nos permitan dar paso a la transición a la economía circular. Entonces, tenemos aquí 4 grandes temas que son justamente de la economía circular, perdónenme, el ecodiseño, el consumo, la gestión del desecho y los rellenos sanitarios. ¿Por qué los rellenos sanitarios? Porque entendemos que es quizás el indicador más fuerte que tenemos para saber si es que las políticas que estamos implementando de economía circular están funcionando. Es decir, ahora tenemos un 100%, tenemos unos datos que ya les voy a brindar cuando les haga las preguntas, de cuántos desechos estamos generando. Entonces, si vemos que esos desechos, que el porcentaje de esos desechos que ingresan a los rellenos sanitarios disminuyen, podemos ver justamente que las políticas que estemos implementando están funcionando. Caso contrario, veremos que los volúmenes de desechos que ingresan a los rellenos se mantendrían o podrían aumentar, entonces habría que revisar nuevamente todo el proceso. Entonces, eso en términos generales es lo que encontramos en la primera fase y que nos sirve como contexto ahora para poder hacer las preguntas a nuestros participantes y buscar justamente afinar estos resultados para poder brindar, para generar el documento que queremos dar a la Asamblea Nacional. Entonces, como ya lo mencionó Clever, hoy contamos con un panel de primer nivel de la ciudad de Cuenca. Quiero dar la bienvenida a Fernando Romero, a Joaquín López, a Andrés Robalino, a Dora Ordóñez y a Mari Cabrera por acompañarnos el día de hoy. La metodología con la que llevaremos a cabo este panel es la siguiente. Vamos a tener 3 preguntas que van a ser respondidas por el panel y cada uno de los participantes tendrá 3 minutos para responder cada una de estas preguntas. Iniciaremos en el orden que hemos nombrado a los ponentes e iremos rotando su participación. Si el público tiene inquietudes, les solicitamos dejarlas en el espacio de preguntas aquí dentro del Zoom para que el equipo de Fundación las vaya clasificando y podamos realizarlas al final. También estamos retransmitiendo este evento en nuestra página de Facebook.
en Somos Circular, y también pueden dejar sus preguntas ahí en los comentarios y nosotros las revisaremos para poder hacerlas al final de las preguntas que tenemos nosotros ya preparadas. Vamos a dar inicio entonces, y de acuerdo a la presentación anterior y lo que les acabamos de comentar, y entendiendo al sector público desde un nivel nacional, es decir, el gobierno nacional o la Asamblea Nacional en este caso, una de las conclusiones de la primera fase de nuestro proyecto es que este sector, por su incidencia, es quien tiene la capacidad de promover la transición hacia la economía circular. Desde ese punto de vista, pregunto al panel, ¿cómo creen ustedes que el sector público puede promover la transición hacia una economía circular específicamente en su sector? Voy a pedir de favor a Fernando Romero que inicie con su respuesta. Gracias, buenos días. Si me permite compartir la pantalla, por favor. Quiero solo recordar que vamos a tener 3 minutos por ponente, entonces cuando ya nos falta un minutito, yo voy a decirles, y pido disculpas por lo brusco que pueda verse que salte a decirles que tenemos nada más un minuto. Bueno, creo que tengo problemas para compartir la pantalla, sin embargo, vamos a ir directamente a la respuesta. Creo que la economía circular tiene varias aristas. Habíamos identificado algunas dentro de la producción, dentro del diseño. Luego ya, como ustedes habían indicado, el consumidor tiene mucho que ver en la implementación de la economía circular. Creo que básicamente deberíamos tener a nivel general para poder incidir en las primeras fases de diseño y tratar de buscar productos que tengan una vida útil más larga, deberíamos tener una estrategia como región. Definitivamente, creo que cada país debe tener una estrategia propia, en este caso una normativa desarrollada desde su ámbito local, para poder implementar para diferentes productos, diferentes acciones y diferente reglamentación. Creo que han habido muchos casos en el tema de la reglamentación que han incidido ya, y tenemos muestras, como por ejemplo sucedió con el tema de los teléfonos celulares, que se condicionaba el reciclamiento de cierto número de teléfonos para permitir la importación de nuevos aparatos. Creo que ese es un tema que dio mucho resultado en su momento y se logró reciclar de alguna manera muchas unidades. Yo creo que no debemos copiar la normativa de otros países. Cada país debe elaborar su normativa en base a datos. El levantamiento de esta información creo que se vuelve sumamente importante porque debemos adecuar a la región. Por ejemplo, nosotros somos productores de materias primas, de alimentos. Ahí hay una incidencia muy fuerte en cuanto se puede aprovechar esta producción. Gran parte de esto termina finalmente en un depósito de basura, cuando tenemos gente que está, digamos, con su seguridad alimentaria muy rudimentaria. Eso es importante tomar en cuenta cuál es nuestra vocación productiva para poder generar una norma de acuerdo a esa situación. Yo creo que las estrategias en las pequeñas empresas va desde el diseño. Nosotros somos manufacturadores y eso es importante porque desde el diseño deberíamos tener ya productos que puedan manejarse con un destino y con un uso adecuado. Es importante que la economía circular también se centre en las personas que no tienen trabajo, porque también puede ser creadora de nuevas fuentes de trabajo, sobre todo de empleo adecuado, con protección social, con estabilidad laboral. Es importante para ello, esas normas deben ser en este sentido. Muchísimas gracias, Fernando. Y perfecto el tiempo, muchísimas gracias. Damos paso
entonces a Joaquín para que dé su respuesta. Chévere, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, pues yo quería señalar algunas cositas nada más por el tema de cuál sería el rol de los públicos, digamos, del sector público y ahora que estamos, digamos, trabajando el tema de la ley de economía circular. Yo creo que el rol y el reto más grande es establecer una institucionalidad clara. ¿Quién va a hacer qué cosa? Y junto con eso, creo que hay un tema en reconocer lo que ya se está haciendo y hacerlo de manera pública. A veces, sí, pues diría yo, quitarnos esa idea de ser los actores fundacionales, inclusive creo que con mucha humildad el tema de economía circular es un tema que con otros nombres se ha venido trabajando ya por algún tiempo, digamos, o desde otros sentires de las personas y creo que ahí es, en primer lugar, reconocer lo que ya se ha hecho. Y creo que ese es el trabajo que está haciendo economía circular. Otro punto importante, yo creo que desde el Código Orgánico del Ambiente y otros instrumentos tenemos la idea de generar incentivos para quienes hacen las cosas bien, digamos. Hay mucha gente que hace las cosas bien, pero no recibe esos incentivos. Entonces yo creo que ahí debemos ser, digamos, coherentes con lo que ya establece la norma y desde el sector público deberíamos tener estos roles ejemplificadores en dar ciertos incentivos a quienes hacen bien. O como dicen en inglés, me gusta ese de tax the goods, not the bads, también en cuanto a la gente que, sí, pues muchas veces les ponemos impuestos a una serie de cosas y en los que cuando son impuestos generalistas caen también sobre gente que está haciendo bien las cosas. Y sí, por último, yo creo que por parte del sector público debería ser trabajar mano a mano con lo que está haciendo la sociedad civil. Y ahí hay que esforzarse un poquito, digamos, salir un poco más allá de lo que se hace en los escritorios. A veces ahí hay un tema de el funcionario público, que hay gente que de verdad no tiene esa vocación para servir y, digamos, solo va a cumplir su horario y cosas así. Y, y sí, pues conectarse con las cosas que ya están pasando. Creo que como mensaje en estos par de minutos que tenemos, es reconocer lo que ya se está haciendo, no creer que ya que hay que crear todo de nuevo. Y con esto también quiero decir que no hay que generar más burocracia, ¿no? Más aún estos momentos que tenemos en el mundo, sino más bien tener eso claro, bien identificado y bien clarito en los próximos pasos que podamos dar. Eso podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín. Y vamos a dar paso ahora a Andrés. Bienvenido, Andrés. Buenos días, disculpen, no me encontraba a la activación del sonido. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos los que me acompañan en esta exposición. Mario y Carolina, la invitación, obviamente les agradezco tanto por haber participado en el primer proceso, en la primera etapa de este proceso como el día de hoy. Antes de responder la pregunta, quisiera disculparme porque luego de responderla voy a tener que estar unos pocos minutos más, ya que a las 11 tengo una presentación en la Comisión Económica de la Asamblea, entonces no voy a poder mantenerme conectado. Si desean, le activo a mi video, si no, lo más importante es que me escuchen. Yo estoy completamente de acuerdo en las personas que me antecedieron en la palabra. El sector público tiene que tomar decisiones o tiene que generar procesos bastante sencillos para que los ciudadanos y las empresas puedan ser parte de esta economía circular. Todos estamos de acuerdo en que la economía circular es la manera en la cual se pueden generar procesos conjuntos entre el sector productivo, entre el manejo medioambiental, entre todos los actores que son parte de una economía, tratar de reducir el impacto medioambiental que todos tenemos, porque, y vuelvo a repetir lo que dije
en mi exposición en la primera etapa de este proceso. Hay un estudio de la Corporación Andina de Fomento que indica que el principal sector que contamina o que genera CO2 en Cuenca es el transporte. Luego viene la residencia y luego viene el sector industrial, que a su vez el sector industrial es el que más genera empleo y el que más renta paga. Entonces, no necesariamente debemos dejarnos llevar que viendo industrias o viendo fábricas son los que más contaminan, cuando los que más contaminamos somos todos nosotros utilizando nuestros automóviles. Entonces, creo que una parte clave del trabajo para generar una conciencia y una implementación de esta economía circular debe venir del sector público, con políticas claras, con reglas claras, que sean fáciles de implementar, obviamente con incentivos, porque muchas empresas van a tener que invertir para lograr cumplir con estas reglas y al invertir tiene que generarse algún efecto económico, porque si no se transformaría en un gasto y ya sumarle un gasto más a la pequeña o mediana empresa. Ahí Fernando tiene mucho más conocimiento al respecto, pero sumarle un gasto más a la pequeña y mediana empresa es ponerle un clavo más al ataúd del que este momento está muy compleja, una situación muy compleja. Entonces, hay que darle reglas claras, pero también al mismo tiempo hay que incentivarle a que invierta en procesos que puedan ser parte de la economía circular. Y eso obviamente ayudará a que desde la gran empresa, la mediana, la pequeña y la microempresa puedan ser parte activa de este proceso y que la ciudadanía, que va a ser parte fundamental, veíamos la exposición que nos indicaba, que nos indicaban anteriormente, pues eso nos dice o nos indica que la ciudadanía es parte trascendental en el proceso. No solamente debe venir del sector privado ni del sector público, sino también de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Damos paso a la respuesta de Dora. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación. Estoy encantada de con él y contarles un poquito qué es lo que hacemos desde la empresa municipal de aseo de Cuenca, que tiene 22 años de trayectoria y algunas experiencias, yo diría que más buenas que malas, bastante buenas, de hecho, ¿no? Hay muchas cosas que desde el EMAC podemos contar. Yo no sé, creo que sí puedo compartir mi pantalla rapidísimo, porque probablemente con la presentación voy a contestar las 3 preguntas que nos van a hacer y bueno, después podré desarrollar cada una de ellas y me parece importante hacer esta presentación. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer desde el sector público para promover esta economía circular? Sí, la conclusión que ustedes han sacado respecto a la cultura de la ciudadanía y también al marco regulatorio, yo creo que esa es la conclusión que nosotros también tenemos. Y por eso les decía, con esto quizás contestamos las siguientes preguntas. ¿Qué hemos hecho nosotros como EMAC también en los temas relacionados al marco regulatorio? Por ejemplo, nuestra ordenanza obliga a que tengamos en domicilios la separación de los residuos reciclables, so pena de que se pueda generar una sanción, una multa en este caso. Ahí vamos con el tema regulatorio, funciona bien. Sin embargo, desde la cultura no se cumple enteramente. De un poco la evaluación que nosotros tenemos, aproximadamente el 16% de los materiales colocados en una funda celeste para reciclarlos son posibles de reutilizarse, solo el 16%. Entonces, este indicador a nosotros ya nos dice que necesitamos fortalecer, sobre todo las campañas ciudadanas, para que nos permitan reutilizar de mejor forma y poder usar de mejor manera estos residuos reciclables. Ahora, ¿qué es lo que hemos pensado también como EMAC? Esto sí, ya como una responsabilidad también de la empresa y obviamente del sector público. Dar un paso más allá y llegar a la funda verde con los residuos orgánicos en la separación. Y las fotos que ustedes están viendo precisamente atienden a un proyecto piloto que tenemos implementándose ahora en una urbanización que se llama Laguna del Sol, en la parroquia El Valle, en donde ya hemos podido, con 62 hogares que se han comprometido, nosotros como EMAG les entregamos la funda verde y los residuos que se estaban colocando en la funda negra, que es la basura común y más los residuos orgánicos, y esta separación nos ha permitido identificar que el 60% de la funda que se... ¿Sí? ¿Perdona?
Un minuto, perdón. Ok, después desarrollo. Sin embargo, con este proyecto, nosotros lo que ya queremos es llegar también a una conclusión que ustedes han sacado en la primera fase, que es qué pasa con el relleno sanitario y cómo esto está disminuyéndose ya como residuos que se generan, ¿no? Tenemos indicadores, hemos podido evaluarlo. Ahora, vamos también con otro tipo de residuos que son los plásticos. Ahí lo que estamos haciendo es a través de una máquina que las vamos a instalar unas 3 en las próximas semanas y los próximos meses, poder colocar los plásticos, las botellas y el plástico duro que también se genera, lo estamos utilizando con un convenio con la Universidad Católica de Cuenca para generar viviendas. Vean ustedes lo que ya tenemos ahí, ustedes ven el material cómo lo estamos procesando y esta es una vivienda que está ubicada en el Centro de Posgrados de la Universidad Católica. Para la siguiente pregunta les voy a desarrollar un poquito más las iniciativas que tenemos, que las estamos además implementando, pero estamos súper comprometidos con poder sumarnos a estos proyectos de economía circular. Genial, Dora. Muchísimas gracias y qué chéveres proyectos. Finalizamos esta primera ronda con Mari, por favor. La mesa de reciclaje inclusivo de Cuenca en estos días ha estado muy activa en conocimiento de la discusión de la ley de la Asamblea, pero de la existencia de dos leyes, la de economía circular y la de reciclaje inclusivo. Y creo que uno de los temas que hay que resolver para la transición y la vinculación del sector público en esta transición es resolviendo lo que estas dos leyes están discutiendo, porque no necesariamente están coincidiendo estrictamente en la visión y en conceptos claves, y porque creemos que son complementarias, tanto la de economía circular como la de reciclaje inclusivo. Y el desafío más grande es que esta ley que se logre establecer, si se hace lo que está previsto, de que haya una gran ley de economía circular que incluya un componente de reciclaje inclusivo, esta ley debe ser paraguas y sumarme a lo que ya se ha planteado, que reconozca lo que existe y que no parta de cero, ¿no es cierto? Uno de los elementos más claves que para nosotros debe resolver la ley para que la transición sea ordenada y adecuada es que la ley destrabe los vacíos, la superposición de competencias y las competencias sin recursos. Porque es muy difícil hablar de una transición de la institucionalidad pública con una declaración macro en una ley que no es operable. La ley también prevé nuevas institucionalidades, ¿no es cierto? Un supersistema, una Secretaría de Economía Circular, que nos parece que hay que tener mucho cuidado, porque se pueden superponer institucionalidades a las que ya están existiendo, generar burocracia, trabar los procesos y no apoyar la toma de decisiones y que la ley de economía circular permita avanzar hacia implementar de verdad un modelo económico que tenga como sustento la economía circular. Entonces, este para nosotros es un tema claro. Cuando nosotros miramos la ley, algo que nos llamó la atención, ahora lo entiendo, es la entrada metodológica de la ley y la entrada que otros espacios estamos teniendo, que es las ERES versus estas 3 líneas de producción, consumo y postconsumo, porque cuando nosotros miramos el tema de la ley, vemos con mucho énfasis la ley de economía circular en la gestión de residuos. Inclusive la ley en algún momento habla de basura. Y esos son temas que todavía nos preocupan y nosotros pensamos que hay que hacer un gran esfuerzo por incorporar las ERES de manera explícita. Nos preocupa tener un poco énfasis en el tema de reducción y poco énfasis en el tema de reuso y mucho énfasis en el tema de reciclaje en la ley, que nos parece que también reconoce lo que más se ha avanzado en el país, pero que hay un desafío en los otros temas. El otro que nos parece clave es la incorporación de plazos reales que permitan hacer un trabajo coordinado y que permita avanzar hacia acciones concretas para la implementación de la ley. Y creo que en este momento lo que sería importante es hacer un gran debate o una gran revisión muy detallada de aquella superposición de leyes ya existentes que hay que cuidar,
todo lo que dice el Código Ambiental, todo lo que dice el CODAD y todo lo que está estableciendo en términos de implementación de la ley de economía circular, porque ahí necesitamos destrabar lo que se está planteando y no su superposición con dificultades para la implementación. Me quedo hasta ahí en esta primera fase. Muchísimas gracias, Mary, por esas reflexiones que me atrevo a decir que compartimos en gran medida. Vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Otro de los hallazgos relevantes que encontramos en la primera fase de nuestro proyecto es que los sectores no identifican claramente cuál es su rol en este proceso. En este sentido, es importante profundizar este tema. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es justamente el rol de su sector, el sector al que están representando en este momento, dentro de las fases de la cadena de valor de los sistemas de producción, pensándola en producción, consumo y postconsumo? En esta ocasión, iniciamos con la respuesta de Andrés Robalino, por favor. A ver, muchas gracias. Creo que el rol del sector productivo es clave en el proceso, pero al mismo tiempo no es el único. Como ya dije en mi exposición anteriormente, la ciudadanía es un punto clave porque uno de los principales problemas, y eso obviamente la información la tiene mucho más Dora ahora como directora de la empresa de saneamiento y de limpieza de la ciudad de Cuenca. Pero la ciudadanía, las empresas son un punto clave en ser parte de este proceso de manejo de residuos y todo lo que significa la economía circular. Y eso también tiene que ver mucho con conocer o tener una correcta educación de cómo se debe implementar la economía circular. Es un término nuevo, que posiblemente no sea tan nuevo en otros países desarrollados, pero en el Ecuador y en Cuenca es un término nuevo, que debemos irlo comenzando a poner en los temas a tratar de manera permanente, pero también teniendo conocimiento de cómo una empresa, sin importar su tamaño, pueda ser parte del cumplimiento correcto de una economía circular. Hay empresas que están ya cumpliendo con economía circular, pero no necesariamente tienen procesos o tienen indicadores de cumplimiento. Eso pasa exactamente lo mismo con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchas empresas en Cuenca que ya los implementan, pero no sabía que los implementaban, sino era su lógica o su reglamento interno. Pero es importante también tener no solamente una parte legal o reglamentaria, sino el tener una estrategia educativa, una estrategia cultural hacia la ciudadanía, especialmente a los niños. Todo comienza con la educación, todo comienza con ese desarrollo, todo comienza con ese proceso que se requiere para modificar algo que hemos estado acostumbrados en hacerlo y posiblemente lo hemos estado haciendo mal. Entonces, aquí universidades, colegios, escuelas, la misma municipalidad debe tener una acción clave para educar a la ciudadanía, para generar puntos de encuentro en donde empresas que ya están implementando economía de circular puedan transformarse en capacitadores de las empresas que quieren implementar. Creo que como todo cambio en una sociedad, la parte educativa es clave. Caso contrario, no se va a transformar o no va a haber un cambio de fondo, sino va a haber un cambio de forma. Y les voy a poner como ejemplo el tema de la ruta de bicicletas. Una ciudad puede tener y construir muchas rutas, pero si es que no hay una cultura de uso de bicicleta, no se la va a poder implementar. Entonces, en esa misma lógica deberíamos generar una estrategia. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Y perdón, yo sé que es súper incómodo que salte con esto, pero es un poco para tratar de cumplir con los tiempos. Vamos a continuar ahora con Dora Ordóñez. Entonces, ¿cuál es el rol del sector en este caso del GAD,
cantonal dentro de las fases de la cadena de valor de los sistemas de producción. Por favor, Dora. Un rol fundamental, sin duda. Como ha dicho Andrés, nosotros tenemos gran responsabilidad para poder implementar estas políticas y estas propuestas que encaminen a un efectivo cumplimiento de la economía circular. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Incluso desde las propuestas normativas, ¿no? Porque la EMAC tiene capacidad, cualquiera de sus empresas públicas de la corporación municipal tiene capacidad de poder plantear propuestas de ordenanzas. Nosotros tenemos ejemplos clarísimos. Hace rato hacía referencia a la ordenanza que obliga a la separación en el origen. Pero también hay otro ejemplo clarísimo que es el que tiene que ver con la separación de desechos biopeligrosos, por ejemplo. A través de ordenanza, todos los centros de salud están obligados a disponerlo en la empresa de aseo de Cuenca y además con el tratamiento que corresponde. Eso ha permitido que la EMAC pueda hacer una inversión en una planta de esterilización que ahora le sirve, sobre todo en esta época de emergencia, a toda la región, no solamente a la provincia, sino incluso, por ejemplo, a la provincia de Loja, ¿no? También le estamos apoyando. Iniciativas como esta, también nosotros queremos de alguna forma replicarla. Hablaba hace rato Mari también de reciclaje inclusivo. La EMAC, a propósito también de esta etapa de emergencia, hemos dispuesto un fondo para recicladores, un fondo de reciclaje inclusivo que nosotros tenemos, $79,000 que se han entregado de manera directa. Esto como compensación social. ¿Qué tiene que ver con la economía circular? Que motiva para que igual nuestros recicladores de base, los recicladores primarios y secundarios puedan estar conectados a las iniciativas que tiene en este caso el sector público. Tenemos, les había mencionado ya algunos de los proyectos sobre los que estamos trabajando, pero adicionalmente tenemos la parte de coprocesamiento de los residuos, el manejo de los residuos orgánicos, que es lo que les he mencionado también, y queremos hacerlo además a nivel de todo el cantón, no solo como proyectos pilotos, sino incluso con las parroquias rurales. Tenemos propuestas de trabajo con ellos para la generación de compost diferentes parroquias, en diferentes comunidades, incluso en barrios urbanos. Eso también ya lo estamos analizando. Un tema importantísimo también, la EMAC es parte de una y socia de una empresa de economía mixta, que es la empresa EVE, que es la que genera biogás con el gas metano que se produce en el relleno sanitario. Entonces ahí también esto lo consideramos como parte de esta responsabilidad social y sobre todo responsabilidad ambiental en la economía circular. Otro tema que como rol y responsabilidad nosotros hemos asumido es la investigación. Trabajamos con la Universidad Católica de Cuenca, trabajamos con la Universidad Politécnica Salesiana, trabajamos con la Universidad de Cuenca y también con la Universidad de la SUAY. Con todos los centros educativos tenemos convenios suscritos, proyectos que los vamos avanzando, que además los hemos priorizado en esta etapa de emergencia en donde hemos tenido dificultades financieras, pero los proyectos de investigación y de capacitación no los hemos dejado de lado, sino más bien otras inversiones han quedado para el 2021, pero en este año hemos priorizado lo que tiene que ver con la investigación. Ese también es un tema importante. Entonces, lo que tiene que ver con normativa, regreso nuevamente a la respuesta de la primera pregunta, cuando hablábamos de la regulación, que es fundamental, pero no es suficiente y no es lo único que se necesita, sino también es el cambio cultural. Y ahí también vamos a una siguiente fase nosotros, que es en la implementación de campañas educativas intensivas, en donde la responsabilidad, la corresponsabilidad ciudadana juega un papel fundamental. No podemos pensar en economía circular si no hay responsabilidad ciudadana para la separación adecuada de los residuos en origen. Entonces, esta campaña permanente, además que necesita tener la empresa, ha sido igual prioritaria en nuestros presupuestos. Entonces, inversión, investigación, educación, proyectos prioritarios y el impulso a iniciativas normativas son un poco los ejes. Esos son el rol y las responsabilidades que tenemos. Muchísimas gracias, Dora. Y justo de la mano está perfecta esa finalización para dar paso a Mari. ¿Cuál es el rol entonces de la sociedad civil, de los consumidores? Bueno, yo voy a hablar por la Mesa Cantonal de Reciclaje Inclusivo de Cuenca. Creo que esta es una experiencia muy importante de un trabajo articulado de todos los sectores. O sea, no podemos avanzar hacia una nueva forma de economía, una economía circular que tenga en el centro la sostenibilidad ambiental, la justicia social. No puede trabajarse de manera individual cada sector ni cada institución o organización. Entonces, creo que un primer desafío es un trabajo articulado para tener espacios de discusión, de generación de propuestas,
de aportes conceptuales a las propuestas, de apoyo y de desarrollo de contenidos para normativa local que permita también una permanente retroalimentación a lo que se hace. Sin duda es muy importante recuperar la voz de quienes han sido actores históricos de uno de los elementos claves de la economía circular, que es el reciclaje, como son las recicladoras. Y ahí, al menos la posición de la Mesa de Economía de Reciclaje Inclusivo de Cuenca es apoyar el reconocimiento del reciclaje como un servicio público. Y este es otro tema que nos preocupa de las propuestas de ley. La ley de economía circular no dice nada al respecto, la ley de reciclaje inclusivo sí lo dice, y hay que generar las condiciones para que se dé una viabilidad en este tema. La RENAREC tiene una propuesta al respecto y el desafío que tenemos es impulsar con una propuesta de articulado concreto para la ley. Y en el tema de los GATS, hay una preocupación en la ley de economía circular, por ejemplo, respecto de los GATS, no se reconoce, creo que hay tipologías de GATS. Hay GATS que han avanzado muchísimo como Cuenca y hay GATS cantonales que tienen muchísimo que hacer o que tienen que comenzar de cero a implementar acciones y el cumplimiento de sus responsabilidades en una gestión integral de residuos sólidos. Y creo que ahí lo más importante es poder recuperar la evidencia, recuperar estas experiencias para impulsar la asociatividad o tipologías de municipalidades que les permita cumplir lo que dice la ley. Y voy a terminar diciendo que nos preocupa que en la Ley de Economía Circular se hable, por ejemplo, de la responsabilidad de los GATS para, en su competencia de uso del espacio público, destinar espacio para el almacenamiento de residuos. Y no se dice nada de uno de los elementos que venimos impulsando como mesa y que tenemos que hacerlo en otro espacio, que es en la Comisión de Servicios Públicos de Cuenca, por ejemplo, que es dignificar los espacios para la comercialización y reuso de productos de segundo uso, porque son espacios criminalizados, precarizados, que es necesario darles un viraje en su concepción de la política pública y de las municipalidades para que de verdad se pueda generar una reducción en el consumo y ampliar la vida útil de todos los productos, de los diferentes tipos de productos, para que puedan reducirse la huella de las ciudades. Y creo que ahí es en lo que nosotros estamos comprometidos a hacer aportes y mantenernos de manera permanente en un espacio de trabajo compartido. Muchísimas gracias, Mari. Es muy importante lo que estás comentando. En el evento que vamos a tener en la ciudad de Quito el día viernes, también vamos a contar justamente con la presidenta de RENAREC como una de nuestras ponentes. Entonces, invitados también para que la escuchen. Vamos a dar paso ahora a Fernando, por favor. ¿Cuál es el rol de su sector dentro de las fases de la cadena de valor de los sistemas de producción? No te escuchamos, Fernando. No activaron mi micrófono. Ahora sí, ¿verdad? Sí, estamos. Sí, gracias, Mario. Ahora creo que estamos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que decía que dentro de los sectores de las MIPYMES es importante la autoevaluación. Lo que no se conoce no se gestiona. Definitivamente hemos hablado profundamente del tema de reciclaje, pero en el tema de la manufactura, yo creo que ya hay algunos actores que sin saber o sin tener el título de economía circular, ya están realizando algunas acciones. Dentro de las microempresas que hay a lo largo del país, tenemos gente que está colaborando con la economía circular en el tema de reutilizar, de reparar, de restaurar, de remanufacturar. Hemos hablado profundamente del tema del reciclaje y me parece importante porque de alguna manera vamos a evitar ese producto final como desecho.
pero sin embargo también es importante determinar qué estamos haciendo con el resto de lo que en la economía circular ustedes le denominan las ERES. Entonces, vamos a tener que incidir en diferentes actividades y creo que una parte de esas actividades ya está trabajándose por nuestra idiosincrasia. Algún momento en una conversación con el grupo de economía inclusiva de la Universidad de Cuenca compartíamos el hecho de que sin saberlo nuestra idiosincrasia ya nos permitía en una época anterior hacer algo de economía circular, porque todos nuestros abuelitas y todos siempre reutilizaban, reparaban, restauraban, de tal manera que los productos tenían una demanda menor a la demanda actual. Se trata de cuidar los recursos, se trata de demandar la menor cantidad de recursos y parece ser que la economía circular eso es lo que propende. Y justamente esas acciones se han venido llevando a cabo durante mucho tiempo en nuestro país. Es importante escuchar en el panel que se está buscando espacios dignos, como decía María, en el sentido de que nosotros podemos ofrecer a diferentes personas artículos que definitivamente sirven, ¿no es cierto?, que han sido reparados o han sido restaurados, que definitivamente tienen un tiempo de vida útil mucho mayor. Una parte importante es identificar e implementar políticas dentro de la pequeña empresa, dentro de las MIPYMES, porque somos actores, decía en un momento, de la manufactura, y los productos, para que deben tener un ecodiseño, que hoy en día se llama, porque debemos pensar que luego de la vida útil del producto, ¿cómo va a terminar finalmente ese producto? ¿Va a ir a reciclarse? ¿Va a ir a alimentar ese botadero de basura que seguramente va a tener un tiempo de vida útil menor mientras más alimentación tenga? Entonces, creo que desde la pequeña industria también tenemos que pensar en el ecodiseño. Por supuesto, es importante que la ciudadanía demande productos porque producimos lo que se demanda y cuando la demanda cambia, los productores cambiamos el diseño. Es importante aquí el rol también o cómo nos vamos a juntar con el público en general en el sentido de la demanda. Cuando tengamos productos que van a ser preferidos porque han sido diseñados para una economía circular en todas las series, ¿no es cierto?, creo que la industria va a preocuparse más también de producir mejores productos. La capacitación es importante, justamente como decía, con el apoyo de la Fundación de Economía Circular 30 segundos, de la Universidad de Cuenca, estamos ya realizando un convenio para la capacitación de nuestros productores, justamente para entender cuál es la filosofía de esta economía circular, a qué propende y justamente buscar productos que cumplan estas condiciones que finalmente el público las va a apreciar. Muchísimas gracias, Fernando, y rescato algo que dices y que comentaba Joaquín, a quien ya le voy a dar paso también, de saber ver lo que se hacía antes o lo que ya se está haciendo también, rescatar lo que se está haciendo para poder ir hacia adelante, hacia una transición a la economía circular. Cerramos esta segunda pregunta con Joaquín y creo que vamos a alcanzar perfecto para que Andrés nos responda a la tercera pregunta. Chévere, muchas gracias. Bueno, yo creo que desde el rol de la academia, sí, pues recae un peso muy importante en lo que se puede hacer. En primer lugar, es el tema de investigación, clarísimo, y creo que la investigación en cierto punto tiene que, y ese sería el reto, es hacer investigación ya en territorio, ¿no? Y creo que por dar un ejemplo, hablamos de un tema súper importante, es la gestión de los residuos orgánicos, que a nivel de los GATS municipales, pues sabemos que más del 65% o por ahí, digamos, se va a los rellenos sanitarios y eso nos reduce la vida útil, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Entonces, tendríamos que tener experimentos, por ejemplo, en un tema de compostaje, bajo qué temperaturas, bajo qué tipo de suelos, qué tipo, si es de bacterias, lombrices, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debe ser bien específico eso, porque no es lo mismo Guayaquil que Cuenca a 2.500 metros. Entonces, eso creo que es un reto grande, hacer ya investigaciones muy específicas. Previo a eso, creo que lo importante de la academia es establecer líneas base.
esos datos. Por ejemplo, ahora que mencionabas, sí, pues, ¿cuál es la cantidad, digamos, de materiales y energías en la fase de diseño y de producción? Que es, y ahí hay también una parte de desperdicios, cuánto en la parte de consumo, ¿ya? Y cuánto en la parte de post-consumo. Entonces, también ahí en generar líneas bases para poder luego plantearnos las metas. En fin, eso es un rol que la academia es súper importante. Por otro lado, creo que la investigación debe ser también intersectorial. A veces pensamos mucho, yo qué sé, ahora estamos en economía circular y es economía y ambiente, digamos los dos temas. Pero es súper importante el tema de comunicación. La comunicación, se ve que la comunicación con datos no sirve, por ejemplo. La comunicación a través de narrativas, de historias, tiene mucho más pegue, digamos, en la ciudadanía. Entonces, tener también ese tipo de cosas. Bueno, indiscutiblemente, por ejemplo, las facultades de diseño, las ingenierías tienen que meterse de cabeza en esto de aquí. Y también yo creo que hay algo súper crítico yo creo que en dos escuelas o dos líneas de trabajo dentro de las universidades, que es las escuelas de comercio exterior y las escuelas de marketing, porque ellos están orientados al crecimiento económico, a meter cada vez, digamos, toda esta maquinaria de consumo en los países para, sí, pues, incrementar, digamos, el dinero. Y eso creo que por ahí no va la cosa, hay que ser sinceros. Yo, este ciclo, tuve la oportunidad de compartir en la Escuela de Comercio Exterior y Estudios Internacionales, y la mayoría de los estudiantes son súper críticos a qué se va a importar, qué se va a exportar, en qué condiciones. Pues también hay un rol importante de que la educación sea muy crítica en esos aspectos. Y por último, creo que el reto de la academia es ser una academia militante, no quedarse callada cuando están pasando una serie de cosas, como lo que está ocurriendo, digamos ahora, bueno, es el tema de construir una ley de economía circular, pero una serie de ejercicios sobre temas ambientales. Por ejemplo, si es que vamos a hablar de extractivismo, yo he visto que en mi ciudad hay mucho silencio por parte de la academia. Y claro, sabemos que hay intereses que se contraponen, intereses económicos, intereses ambientales, pero lo que yo quiero decir es, la academia debe tener una voz, debe participar con la construcción de políticas públicas de manera más activa. Yo, claro, todavía soy cachorrito, no soy muy viejo, pero sí veo que la universidad no se queda callada muchas veces y tiene que presentar sus datos. Pese a que existe incertidumbre, tiene que hablar y ser crítica. Eso diría yo. Muchísimas gracias, Joaquín. Excelentes aportes de todos. Queremos invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @circulares, en Instagram circular_s, y en Facebook y LinkedIn en Somos Circular. Estamos retransmitiendo justamente este evento en nuestra página de Facebook. Quiero agradecer a Andrés Robalino, que ya tiene que irse a su comparecencia en la asamblea, entonces le agradecemos y ya le contactaremos para obtener esta respuesta que necesitamos para nuestro proyecto. En el Ecuador, vamos a la tercera pregunta, se generan 12.300 toneladas de basura al día. Solo en Cuenca se generan 521 toneladas. En Quito son 2.100 y en Guayaquil 3.400 toneladas. Según la investigación de la literatura científica que analizamos y las mejores prácticas a nivel internacional, hemos identificado que hasta el 2030 el volumen máximo que puede recibir el relleno sanitario debería ser el 20% de lo que recibe actualmente. De acuerdo a su criterio, entonces, ¿qué mecanismos e indicadores sugieren que se deberían implementar para alcanzar esta meta? Voy a dar paso a Dora Ordóñez, por favor. Gracias, Mario. Una pregunta interesante para nosotros como empresa de aseo, que además gestionamos la disposición final de nuestro relleno y de los residuos que se generan en el cantón. Quiero comentarles una experiencia que hemos tenido en estos últimos meses a propósito de la emergencia, ya lo he mencionado.
El promedio, en efecto, Mario, es de 521 toneladas por día en el año 2019 que llegaron al relleno sanitario de Pichacay, que está en la parroquia Santana. No únicamente lo que genera el Cantón Cuenca, sino también nosotros prestamos este servicio a algunos cantones de la provincia de La Suay. Pero en promedio, 521 toneladas. En las primeras 3 semanas de la emergencia, estos residuos se incrementaron en casi 100 toneladas por día. Es decir, los residuos que se generaban en comercios de alguna forma se trasladaron a los domicilios y las personas empezamos a limpiar nuestros hogares, a desechar cosas, a botar lo que teníamos probablemente durante años guardado. Eso durante las semanas. Para los 2 meses de la emergencia ya, es decir, a las 8 semanas más o menos, se disminuyó esta cantidad de residuos generados en aproximadamente un promedio por día de 420 toneladas, es decir, en 100 toneladas menos. Esto probablemente por la disminución de la capacidad adquisitiva que probablemente las familias empezaron a sentir y a sobrellevar ya con las semanas de disminución en la actividad laboral, ¿no? Ahora, ¿cuál es de alguna forma la responsabilidad y sobre todo a qué atendemos nosotros como empresa de aseo? No se trata solo de enterrar basura, y en eso ustedes que además son expertos lo conocen y probablemente están de acuerdo conmigo. Se trata de disminuir, en efecto, la generación de estos residuos, porque no vamos a encontrar ciudad, cantón, no sé, país que tenga que enterrar la cantidad de residuos que se generarán a posterior con el incremento poblacional si es que no trabajamos paralelamente en esta disminución. ¿Qué es lo que buscamos entonces nosotros con nuestros proyectos? Que nuestro relleno sanitario incluso se pudiera incrementar, no hasta el 2031 que tiene como vida útil actualmente, sino hasta el 2041. Es decir, 10 años más en la misma área que está prevista para hacer esto. ¿Cómo es que estos indicadores o cómo es que vamos a encontrar un mecanismo para poder lograr esto? Es sin duda con la coparticipación ciudadana, que es lo que hemos hablado durante todo el conversatorio. La participación de la ciudadanía es fundamental, pero nosotros desde el rol público tenemos también la responsabilidad de promover esa participación y además de incentivarla. Un proyecto que tenemos que es el de trueque ambiental, nosotros entregamos un porcentaje de compost dependiendo del peso que nos entreguen de residuos orgánicos los ciudadanos y ya nos han pedido que los pongamos en parroquias rurales. Entonces, hay iniciativas que las hemos impulsado y que vemos que van bastante bien encaminadas, pero parte nuevamente, y quizás esa es la conclusión al final que nosotros como EMAC tenemos, que no podemos conseguir nuestros objetivos mientras no logremos la participación ciudadana, esa corresponsabilidad. Todos los recursos que llegan al EMAC pueden de alguna forma administrarse de manera adecuada. Hacemos investigación, como lo he manifestado, estamos pendientemente levantando datos y procesos estadísticos para saber cómo mejoramos, incluso en términos de gestión de calidad y gestión ambiental, nuestros procesos. Y esta investigación y esta información incluso ha sido parte de sendos proyectos y sendos estudios que las mismas universidades nos han ayudado y nos han colaborado, ¿no? Entonces, un poco hacia allá vamos con la información que hemos levantado y los proyectos que de alguna forma priorizamos para poder impulsarlos. Muchísimas gracias, Dora. Vamos con Mari, por favor. ¿Aló? Ahí. Ya, perdón. Bueno, yo en este tema en relación a los estándares e indicadores, me parece que uno de los temas claves es establecer criterios claros sobre cómo calificar las prácticas de reciclaje inclusivo, que estén encaminados al respeto de los derechos humanos y a la no precarización del trabajo. Otro de los elementos claves que la ordenanza de Cuenca, que está aprobada en primer debate, incluye son indicadores claves sobre el porcentaje de material reciclable y materia orgánica que se recupera para incrementar la vida útil del relleno y que ya se ha referido la señora gerenta. Otro de los elementos claves es estándares ambientales que permitan definir
el nivel de recuperación que se hace y el nivel, por ejemplo, también de ventas de reuso o otras estrategias de reuso que se pueden utilizar, no solamente las 3 Rs, ¿no es cierto? Ahí nos preocupa a nosotros y lo que queremos plantear como un gran tema es, que me parece que es un tema clave, es estas 2 metodologías, la de las DERES versus las 3 que se están utilizando para la ley, porque ahí hay que, creo, ubicar indicadores en cada caso. Y en nuestro caso, uno de los temas claves que hay que ponerle cabeza con el apoyo de la academia es identificar el costo evitado, que en el caso de Cuenca está calculado en $20, pero que no incluye los costos ambientales. Y creo que este es un tema clave de estudio, de investigación, de poder definir el costo evitado de las toneladas que no llegan al relleno por una adecuada separación en la fuente y reciclaje, y que pueda generar evidencia para la toma de decisiones, pero también para ajustar los mecanismos de monitoreo de la carga que tienen los diferentes territorios en relación a la generación de residuos y por tipos de residuos. Entonces creo que por ahí podríamos trabajarlo. Muchísimas gracias por tu respuesta, Mari. Damos paso a Fernando Romero, por favor. Gracias. Creo que tenemos una lámina que nos va a compartir Carolina. Caro, por favor. Gracias. La siguiente, por favor, la última. Correcto, gracias. Yo creo que la generación de datos locales o nacionales, armonizados y accesibles, pues nos van a permitir los insumos suficientes para tener una línea base y definición de estrategias. Creo que, como decía Mario, la ciencia basada en la evidencia que necesitamos para trazar política pública es muy importante. Creo que en el caso de reciclaje tenemos evidencia suficiente, pero en el resto de ERES que se deben analizar todavía tenemos mucha información por levantar. Y yo creo que no solo es el hecho de medirnos desde el punto de vista económico, sino también datos equilibrados en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Este equilibrio es fundamental. No solo buscamos dejar de generar volumen de residuos, sino implementar estas políticas que incluyan, ¿no es cierto?, las personas, porque básicamente la economía circular debe estar destinada hacia las personas. Yo creo que este exceso de demanda de materiales, este exceso de demanda de productos no renovables en la naturaleza nos ha llevado a consecuencias muy graves. Pero también en lo social es importante que generemos una política de inclusión. El desempleo, la informalidad en nuestro país es muy, muy alta, más aún agravada por esta crisis. Es importante que desarrollemos una política de economía circular en que las personas también sean parte de esta inclusión. Decía en un momento anterior que toda esta nueva definición de economía circular debe también tomar en cuenta qué estamos haciendo, cuánta gente que tiene muchas habilidades y que no tiene un empleo formal puede ser incluida en este momento. Yo creo que hay que establecer alianzas estratégicas con la academia, por supuesto, el manejo de datos, ¿no es cierto? Queremos, en el caso de la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY, tenemos ya algunas iniciativas para los desarrollos de tesis, por ejemplo, en las que se incluya el estudio de cómo hacer estos ecodiseños para que los productos finales no generen residuos. La cooperación internacional es importante.
pero en el sentido no de la normativa, sino en el sentido de desarrollar una normativa que se adapte a nuestra realidad. Es importante tener una meta, sí, para cumplirla dentro del país, o regional, como decía en su momento, para tener incidencia como mercado, pero más allá de eso, creo que la normativa local es fundamental, basada en evidencia. Muchísimas gracias, Fernando, por la respuesta. Damos paso para finalizar a esta tercera pregunta a Joaquín. Muchas gracias, Mario. Sí, pues algunas cosas como para estos mecanismos e indicadores para alcanzar las metas. Creo que sí, pues es muy difícil que podamos alcanzar una meta si no tenemos una línea base. Entonces hay que construir líneas base. ¿Líneas base en qué? Por sectores, ¿no? Creo que hay algunos datos ya en el sector energético que son importantes, pero hay una serie de datos que están muy dispersos y ahí necesitamos trabajar mucho. Contarles que hemos trabajado, aquí hay digamos, un colectivo que se está trabajando desde el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, junto con otros colectivos, sobre el tema de la agroecología. Y ahí hay datos importantes que se necesitan compilar. Por ejemplo, cuál es la capacidad productiva que tiene el Cantón Cuenca, ¿ya? Para la alimentación, digamos, porque gran parte de esos productos vienen de otro lado y eso implica, sí, pues, costos de transporte y tal. Entonces, estamos trabajando sobre eso y que eso sea también georreferenciado, ¿no? ¿Cuáles son las ciudades de las que nosotros obtenemos comida? Y frente a eso, sí, pues todo ese listado de esa línea base de productos y de lo que estamos también produciendo aquí en Cuenca, poder establecer unas metas, ¿ya? Ciertos productos que no hay aquí y vamos a traer eso, por ejemplo, en una línea base en el sector agrícola. Por otro lado, creo que es necesario tener una línea base sobre las respuestas ciudadanas. Por ejemplo, el EMAC tiene una campaña de educación ambiental en donde sí, pues, se va a los colegios, digamos, se invita a los colegios a que vayan al relleno sanitario, a las escuelas, pero luego también tener un dato de qué va quedando en esas personas. Tener todo eso como bastante registrado y aquí, digamos, a nivel del GAD municipal o la corporación municipal, lo suyo hace Etapa, que es de empresa de agua potable, en una serie de capacitaciones y tener como eso de alguna manera centralizada esa base de datos de educación ambiental. Frente a algunas campañas que pone la EMAC, digamos, sí, sabemos a cuánto se llega a través de redes sociales, tienes un feedback, pero ¿cuántos han cambiado ese comportamiento? Otra línea base importante es, y creo que ahí sería un enlace con lo que hace la academia, es cuál podría ser esa capacidad de reducción de la ciudadanía y para eso plantear, sí, pues, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Diría yo, podría ser un tema de tesis, ¿no? ¿Hasta qué punto tú podrías reducir tu consumo? Porque hay mucha gente que, o sea, mucha gente, y me incluyo, todos, digamos, estamos ahí en que reduce hasta cierto punto, pero luego ya como que ya dices, no, eso ya no me toca a mí. Entonces creo que ahí podría ser una línea base de cuántas toneladas podríamos reducir, como mencionaba Dor Ordóñez, en estos cambios, digamos, durante la pandemia, habría que sacar ese dato, ¿no? Tantas toneladas producimos, pero ¿hasta cuántas toneladas podríamos bajarnos, ¿no? Tener todos esos datos sería importante, es decir, para plantearse la meta. Por último, creo que deberíamos también tener estos indicadores sobre la capacidad de tratamiento de residuos, y ahí quería solo hacer este paréntesis en el tema de la ley, se tiene, digamos, en el borrador de la ley, esto de importar residuos, que me parece una locura, que está ahí en el articulado, y sí, pues vamos a importar residuos, habría que ver cuáles son las empresas que quieren importar los residuos, para qué tenemos esa capacidad de tratamiento. Me quedan dando muchas vueltas, digamos, muchas preguntas respecto a eso, y también ahí, como ya dije antes, el tema de las importaciones, a veces, sí, pues hay una serie, por ejemplo, de juguetes de un solo uso, entonces necesitamos generar líneas base de
de hasta qué punto estamos importando casi que residuos. O sea, importamos bienes que son residuos al cabo de unos pocos minutos. Entonces, esa línea base. Por último, tener un indicador o sí, pues bien identificado, yo diría entre comillas, a los diablos o a quienes se podrían oponer a un proceso de cambio hacia una economía circular. Muchas veces estamos conversando como que entre la misma gente y creo que es una misión identificar a las personas que no tienen interés y más bien están interesados en meter una serie de productos que desde el punto de vista de eficiencia energética y ambiental no son adecuados meterles al sistema ecuatoriano con las condiciones de procesar residuos que tenemos, por ejemplo. Entonces, tener bien identificados a estas personas creo que sería importante. Eso en general. Gracias. Gracias a ti, Joaquín, por la respuesta. Y con estas respuestas cerramos esta fase de las preguntas que teníamos nosotros y vamos a dar paso a recogido del público en el desarrollo del evento, que por cierto ha estado muy, muy interesante. Dora Ordóñez se excusó, tuvo que salir del Zoom ahora por un tema personal, así que estamos con Mari Cabrera, con Fernando y con Joaquín, y vamos a dar paso a un par de preguntas. Antes, y aquí me van a disculpar, principalmente quienes nos están viendo, quiero hacer un poco uso del monopolio del micrófono. Quiero hacerles una pregunta quizás un poco abierta, justamente pensando en hasta qué punto estamos como sociedad dispuestos a esta transición a la economía circular. Y en ese sentido, la inquietud que me surge es, pensando justamente en parte de la pregunta anterior sobre los mecanismos, ¿hasta qué punto estamos o estaríamos dispuestos a pagar tasas extra, es decir, impuestos para que se puedan generar nuevos proyectos o nuevas líneas de trabajo que justamente fomenten esta transición hacia la economía circular? Lo dejo así abierto. Le voy a pedir en este caso que inicie a Mari, luego vamos con Joaquín y luego con Fernando. Preguntas súper rápidas, es lo único que les pido. Muchas gracias. Bueno, este es un tema que lo hemos discutido en la mesa. Sin duda, el reconocimiento del reciclaje como servicio público amerita esta discusión. Si estamos hablando de una tasa, la ley de reciclaje inclusivo ya lo reconoce y lo plantea. Y creo que este es un tema importante que hay que ubicar, como lo habíamos discutido, en el marco también de incentivos. Creo que no es posible no tener ninguna posibilidad de recuperación del costo de la generación de desechos sin ninguna responsabilidad y todo lo que implica la infraestructura y el trabajo para el reciclaje, que creo que es un tema que hay que debatirlo. En la mesa nosotros estamos de acuerdo en incorporar una tasa que permita reconocer el reciclaje como un servicio público. Gracias, Mari. Joaquín, por favor. Bien, sí, pues yo creo que hay esta idea siempre de que si es que no te toca el bolsillo, pues no existe un cambio y hasta cierto punto es cierta. Entonces yo creo que a ver, la postura rápida creo que debería haber como un paternalismo suave que le llaman. Deberíamos generar estos impuestos si es que quieres, pero también generar incentivos. Y a mí me gusta más la idea de ir por los incentivos, ¿no? Y creo que eso también como a nivel interpersonal es muy fácil criticarle a otro, pero decirle, oye, eres una hermosa persona, haces esto bien, siempre nos cuesta más como individuos y creo que como sociedad reconocer a la gente que hace las cosas bien. Y yo creo que ahí está más bien, ir moviendo por ese lado. Y por otro también, yo sí creo que tengo esperanza, digamos, mucho en la humanidad, porque si hay corrientes como desde la religiosidad, como religar, así como la palabra con ese tema del espíritu, para poder sacrificar un poco de esto que decimos, ¿no? Que a la final
hablamos del término de sacrificar, perdón, un segundo, sacrificar, que viene de sagrado, y es, la palabra quiere decir oficio sagrado, algo que no hace chuta, pero más allá de uno, ¿no? Entonces, sí hay que pensar en esas otras posturas también éticas y existenciales, y los incentivos, ya para decir concreto. Gracias, Joaquín. Fernando, por favor. A ver, Mario, yo creo que es necesario identificar las etapas o los componentes de la economía circular. Hablamos de reciclaje, pero también hablamos de producción, hablamos de productos limpios, hablamos de reutilizar. Y yo creo que cada sector debe ser identificado para tener una política importante para ese sector. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que si yo genero un desecho, un tonelaje, de hecho aquí en la ciudad de Cuenca, qué pena que se fue Dora, pero yo intervine también en la elaboración de una ordenanza en la que se identificaba a los grandes productores de desechos y efectivamente se cobra por tonelaje. Ya existe una tasa para la recolección de grandes volúmenes, ¿sí? Pero yo creo que también coincido con Joaquín en que los incentivos son importantes. Si queremos entrar en una etapa de implementación de economía circular, pues debemos buscar incentivos en la parte productiva. Porque cuando nace el producto, es importante que tenga premeditado, por decirlo de alguna manera, o este diseño propio para evitar los desechos, para que sea reutilizable, para que tenga un tiempo de vida útil mejor, etcétera, etcétera. Pero también hay actores que están interviniendo, como decía en su momento, ya en economía circular sin tener el nombre o sin haberse alineado, sino simplemente por el hecho de ser artesanos, por el hecho de ayudar, por ejemplo, en el reuso de ciertos productos. Yo creo que deben más bien contar estos actores con incentivos tributarios, locales, nacionales, de alguna manera, para volver a esta circunstancia que teníamos hace muchos años, donde todavía había el sastre, donde todavía había el zapatero, donde todavía había el relojero. Mira lo que pasa, por ejemplo, con los electrodomésticos o lo que pasa en nuestro país todavía con el tema de los celulares. Aquí los celulares se van incluso heredando porque hay la posibilidad de cambiar la pantalla, de cambiar las pilas, de cambiar la memoria. Eso ayuda también a la economía circular. Entonces, no se trata de determinar, por ejemplo, una tasa de manera general. Yo creo que hay diferentes acciones para la economía circular y deben ser tratadas y estudiadas como tal. Unos necesitarán tasa, pero otros necesitarán incentivos y otros necesitarán la ayuda del Estado en cuanto a la capacitación o de los gremios, en este caso como es el nuestro, de la Cámara de la Pequeña Industria, que en concordancia con la academia estamos pensando en la capacitación para poder lograr las metas. No se trata de que no solo de ser coercitivos, de prohibir, al contrario, yo creo que hay que ser mucho más abiertos, mucho más inclusivos. En el tema de alimentos del que hablaba Joaquín, podríamos extendernos mucho más. ¿Cuántos de los alimentos que estamos generando se aprovechan en realidad? ¿O cuántos van al desecho? Ese es un trabajo que mundialmente lo tiene identificado ya la FAO, y aquí la Universidad de Cuenca, desgraciadamente no pude compartir, pero tenía una lámina muy importante para que se vea la de desecho que generamos de productos muy importantes que han costado mucho esfuerzo. Por ejemplo, el agricultor. En Cuenca existe un gran fomento a la agricultura ecológica, a la agricultura orgánica. Desde el mismo municipio de Cuenca se dan espacios para poder comercializar estos productos. Sí, pero definitivamente todos no llegan al usuario final, o todos no tienen el destino del uso. Finalmente, perdemos más del 23% en desechos. Y todo eso debe ser tomado en cuenta para hacer esta política. ¿Por qué? Porque todos estos procesos requieren diferentes acciones. Los unos pueden ser tasas, pero yo creo que la mayoría son incentivos. Lo que se trata es de identificar y de darle más tiempo de vida útil, por ejemplo, a los perecibles. Tenemos una gran producción local, por ejemplo, en lácteos. Algo tan perecible ya ha sido de alguna manera manejado. Ya se trabaja de leche en polvo, trabajas de UHT o procesos que le den mayor vida útil a algo tan perecible como la leche. Pero debemos trabajar el resto de alimentos también, porque es importante que los productos tengan una vida útil
más larga, sí, pero es más útil que la producción de alimentos que tenemos llegue al destino final en el mayor porcentaje posible. Para eso tenemos que aumentar, por ejemplo, el tiempo de vida útil de esos alimentos. Y ahí viene un convenio importante, identificar qué productos no tienen un destino final que sea la alimentación, sino el desecho. Y trabajar a través de la academia, ¿no es cierto? Identificando esto y procesándolos y manteniéndolos de mejor manera y que lleguen al destino final. En la pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? La mayoría de personas han pedido ayuda con productos no perecibles, pero eso no es una dieta completa. Tenemos vegetales, tenemos frutas, que debían haber tenido un proceso para que aumenten su tiempo de vida útil y llegar también a las familias de escasos recursos este tipo de alimentos. Y no desecharse, porque costaron un gran esfuerzo, no solo en la producción, sino en el transporte, como decía Joaquín, y todos son recursos, y lo que queremos, al menos tengo en mi cabeza como economía circular, el hecho de no demandar recursos o de generar, o los recursos que ya los hemos obtenido, aprovecharlos al 100%. Muchas gracias, Fernando. Vamos a leer un par de preguntas del público. Juan Erazo dice, la economía circular incluye fuentes de provisión de materias primas, subproductos, diseño del producto, ecodiseño, análisis del ciclo de vida del producto, responsabilidad extendida del productor, las 9 Rs, análisis de postconsumo, etc. Entonces, ¿por qué reducir un tema tan macro a algo tan específico como la gestión de residuos y desechos? Bueno, creo que a lo largo de todo este evento, más bien se ha puesto énfasis en que no se trata únicamente de temas de gestión de residuos y de reciclaje. Más bien vamos desde el ecodiseño. Ya lo han dicho nuestros ponentes del ecodiseño en adelante. David Cañas nos pregunta, ¿cómo llevamos a la práctica la producción y el consumo sustentable? Mari, te voy a pedir que inicies con esta, por favor. ¿Cómo llevamos a la práctica la producción y consumo sustentable? Estás en mute en este momento. Ya, creo que la producción con estándares y con incentivos. O sea, yo también soy muy partidaria del tema de los incentivos. Creo que ahí hay experiencias muy buenas. Creo que el país tiene una tarea pendiente de recuperar buenas prácticas, reconocer y ampliar buenas prácticas, difundirlas, porque muchas están diluidas en pequeñas ciudades o en determinadas cadenas productivas que no logran traspolarse a otros territorios. Entonces, creo que este es un tema muy importante. Creo que el sistema de educación, los institutos técnicos tecnológicos tienen una tarea muy importante, sin duda la academia también. Y creo que en términos de consumo responsable, también los incentivos, también las iniciativas ciudadanas y también la posibilidad de escalar prácticas que existen, que son sustentables y que hablan de la necesidad de ir hacia un cambio cultural y a un cambio de un patrón de consumo que lo haga más sustentable. Creo que la pandemia es un remesón global para eso, para pensar en la huella ecológica de los productos, para fortalecer las cadenas productivas locales, y creo que hay que tener mucho cuidado con lo que había alertado Joaquín y que nos ha causado muchísima sorpresa, leer en la ley el solo planteamiento de la importación de desechos, que nos parece un riesgo altísimo. Joaquín, por favor. Bien, sí, pues la pregunta de cómo llevar a la práctica esto de la producción y un consumo responsable, ese es lo duro, digamos, ahí está el reto, ¿no? Yo diría que en primer lugar, la gente tiene que lanzarse a hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ha habido ahora una efervescencia de tener huertas caseras y conozco a un par de amigos que les ha ido bien, digamos, vendiendo en la pandemia sus equipos y haciendo esto con la gente. Y yo puedo decir, en mi caso personal,
Justo ayer nos comimos la primera producción hecha en la terraza de la casa, pero fue algo lindo, digamos, porque hubo una pequeña inversión para hacer unas camas, digamos, bien hechitas y poder producir ahí un poco de vegetales, ¿no? No es como, si bien puedes hacer en cualquier lado, pero creo que si es que quieres hacerlo y tenerlo ordenado, hay que, en primer lugar, sí, pues, hacer una pequeña inversión y hacer eso. Lo otro, creo que es importante informarse de quién está haciendo, entre comillas, pongamos bien aquí las cosas. Dentro de eso, por ejemplo, hay un par de amigos que hacen ferias agroecológicas, de hecho, todos los miércoles, y es más que una feria agroecológica, porque ahí tienen una serie de productos y de cosas que están haciendo ellos, y es probar también nuevos sabores locales. Hacen unas cosas, o sea, les invito cuando vengan por acá en la fundación, nos vayamos a que vean esta comida de aquí que se está haciendo súper fresca, con frutos que nunca has probado, con cosas nuevas, que de verdad a mí me parece que te llena el corazón. Entonces hay que informarse, cosas que están haciendo bien en cada una de sus ciudades, infórmense. Y aquí, bueno, sí le hago una promoción a Dos Sucres, a la Chichería, al Café Sinfonía, son productos espectaculares. Por otro lado, creo que el reto es incomodarse. Hay esto de, sí, pues, de estar siempre cómodos y parecería que cuando te incomodas y hay esa paradoja, te vas como a sentir mal, ¿no? Pero eso te mantiene vivo. Entonces, ahí hay un trabajo, como decía, a nivel ya de cuerpos, a nivel de espíritus, para poder lograr esto. A veces, yo qué sé, si es que, por ejemplo, hablamos de cosas a nivel personal, tú tienes una serie de cosas con las que te identificas y hago ese llamado, digamos, a los que nos ven. ¿Qué tanto te identificas? Es la pregunta con las cosas que tienes, ¿sí? Como con mi computadora, con mi chompa, con mi equipo de sonido, con mi bici, con lo que sea. A medida que más te identifiques con esas cosas que tienes, estás más lejos, digamos, de una energía sutil y desprendida y de tener quizá una mejor calidad de vida. Vas a tener más conflictos y sí, pues, creo que ese es el reto, ¿no? También cultivar el desapego, que lo hablan muchas religiones, maestros alrededor del mundo, y para eso hay que salirte sin miedo, ¿no? Sin miedo lanzarte a estar incómodo. Esa sería mi llamada. Eso. Chévere, Joaquín, gracias. Fernando, voy a meter ahí un combo. ¿Cómo llevamos a la práctica la producción y consumo sustentable? Y otra pregunta de Carolina Romero, que si me das un segundo, que creo que puede servir también para guiar esta respuesta. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Pero, y además, ¿de dónde deberían venir los fondos de financiamiento? Pensando justamente en el sector que representas de las MIPYMES. Y por favor, activa el micrófono que estás en mute. Sí, ahora estamos todo el tiempo, por respeto a ustedes, lo apago. Bien, yo creo que el consumo sustentable es el inicio. ¿Qué es el huevo o la gallina? Primero, para mí creo que el consumo sustentable. Porque si tú demandas productos sustentables, pues obviamente que la oferta va a ser en ese sentido. Porque había dicho que la mayor parte de productos responden a una demanda. Y efectivamente comparto con Joaquín esa filosofía de que hay que cambiar el espíritu para poder cambiar la demanda. Yo creo que no es necesaria muchas cosas de las que tenemos. Esta sociedad de consumo por fin creo que va dándose cuenta de que lo importante no es tener, sino ser. Y es importante el momento que yo compro tomar una acción definida. Así los productos que nos lleguen van a cumplir ciertas circunstancias porque yo las demando. Entonces es importante, como digo, que cada vez la gente haga de qué compra y cómo lo compra. En este momento nosotros como Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY, ¿a qué propendemos? A que el consumo sea de productos locales. ¿Por qué? Porque necesitamos generar producción, necesitamos que la economía se dinamice a nivel local. Sí, creo que producimos con calidad, creo que producimos cosas que pueden
definitivamente suplantar los productos importados, pero todo depende de la demanda, de ese espíritu que tenga el ecuatoriano, de decir lo nuestro está bien hecho y voy a consumir porque me va a durar, porque sé que genero mano de obra, porque sé que genero mejores condiciones de vida para mis conciudadanos. Entonces, ¿qué vamos a producir? Y también hay que ver qué incidencia tenemos en la producción, cuánto de lo que se vende en el mercado nacional es ecuatoriano, ¿no es cierto? Porque si bien decía hace un momento que las leyes deberían ser regionales para poder tener la fortaleza necesaria en este sentido como mercado, pero también yo creo que aquí, una vez en el país aterrizado ya a territorio, debemos generar una demanda que tenga que ver con esto. Si yo quiero ser parte de una economía circular, yo como consumidor soy el primero que debo estar involucrado para poder demandar productos que tengan que ver con esta filosofía. De lo contrario, no vamos a llegar a ninguna parte, porque si nosotros desde la industria empezamos a generar productos que no tengan demanda, no hemos ganado nada. No hemos ganado nada. Lo que vamos es a detener la economía. Al contrario, este momento, si entramos en esta linda onda, pero ¿saben qué? Los productos deben ser evaluados con datos. Yo puedo aquí decir una cosa que me han compartido que seguramente va a causar un poco de resistencia, pero eso es lo que dice el estudio. Por ejemplo, una funda plástica comparada con una funda de algodón. Entonces, yo la primera respuesta que tuve es sencillamente que no, pues voy a evitar la funda plástica, pero para que la funda de algodón en la que hago las compras tenga la suficiente incidencia ambiental, ecológica, económica, energética, debe ser utilizada 7,000 veces, mientras que la funda de plástico tiene que ser reusada 3 veces y listo, ha cumplido su misión. Son cosas que salen de la ciencia, de la investigación, y hay que romper paradigmas, pero estos paradigmas únicamente se pueden romper con datos, y por eso es importante generar datos en la academia, en la industria, y que deben ser analizados para poder hacer política pública. Entonces, ¿pero quién es el principal incidente? ¿Quién es el equipo más fuerte en este juego? Es la demanda, es el consumidor. Él dicta las reglas del mercado. Gracias, Fernando. Quiero cerrar con una pregunta también que nos han hecho que, si bien no va enteramente de la mano de nuestra investigación, me parece súper interesante y va también un poquito acorde con lo que acaba de comentar Fernando. Y ahora vamos a ir con Fernando, Mari, y cerraremos con Joaquín. Y pregunta Marcelo Ayala, ¿cuál es el rol de los medios y qué hace falta en la cobertura de temas relacionados al reciclaje y la economía circular? ¿Qué aspectos se deberían abordar? Creo que las buenas noticias siempre son importantes porque estimulan el espíritu. Desgraciadamente, también los consumidores consumimos noticias amarillas y posiblemente sean las que más vendan, pero las noticias positivas, las noticias de proyectos interesantes que se están haciendo. Por ejemplo, aquí hay una generación eólica, solo por poner un ejemplo, una generación eólica que se está instalando aquí en el Azuay. Mira que el Azuay es el principal generador de energía hidroeléctrica en el país. Nosotros tenemos la mayor generación en el país y ahora estamos entrando en una energía eólica, energía renovable. Esto no se conoce mucho, no se conocen esos datos. Ahí el rol de los medios, ¿no es cierto? De estas buenas noticias transmitirlas. Oye, debemos, como decía Joaquín, de sentir orgullo, de alguna manera de sentir orgullo como ecuatorianos. Esa es la campaña, por ejemplo, en la que está enfocada Mucho Mejor Ecuador. El orgullo de ser ecuatoriano. Y más nosotros, en el Azuay, que tenemos cosas muy importantes que compartir con el país. Tenemos buenos productos, tenemos energía limpia, tenemos un manejo de los desechos evidentemente eficientes. Una empresa, qué pena que Dorita no esté aquí para verificar los datos que estoy indicando, pero es autosustentable. Decía ella, generando energía con biogás, haciendo unos rellenos sanitarios totalmente acordes con la norma. Tenemos el manejo de desechos peligrosos
absolutamente controlados. Mira qué importante se volvió en este día, en esta circunstancia, tener el manejo de desechos biopeligrosos dentro de la ciudad y dentro de la región, porque está sirviendo a la región. Pero ese es un tema que Dorita lo hubiera explicado maravillosamente. Sin embargo, tenemos que decir que el rol de la comunicación en general, no solo de los medios, sino lo que compartimos día a día en las redes, que se han vuelto tan importantes y han cambiado, digamos, ese equilibrio que había antes de la radio, de la televisión, que eran los medios más eficientes. Hoy en día las redes se han vuelto de manera inmediata gestores de la comunicación. Entonces, eso es lo que debemos aprovechar y compartir. Mira lo que estamos haciendo en este momento, compartiendo ideas a través de las redes con todo el mundo. No solo estamos conectados al país, cualquier persona podría conectarse y hacer preguntas, pero es importante saber que debemos dar mensajes positivos, debemos destacar lo bueno, y eso hacemos en Cuenca permanentemente. Muchas gracias, Fernando, por ese toque también de positividad. Mari, por favor, ¿cuál es el rol entonces de los medios? Creo que los medios tienen un rol fundamental al generar productos de calidad, al sumarse a un pacto nacional. Por eso para nosotros es súper importante el concepto de la ley y la concepción de la ley. O sea, la ley tiene que concretar, ser un nuevo modelo económico para la sustentabilidad ambiental y la justicia social. Porque si no logramos eso, y si no logramos articular en torno a eso a todos los actores, los medios de comunicación incluidos, para generar una corriente de opinión y una confluencia hacia esa corriente de opinión, es difícil. Entonces, creo que los medios tienen un rol muy importante, creo que los actores sociales tenemos también un rol importante, pero creo que no es de unos y de otros, sino de todos. Y creo que por eso espacios como la mesa, como cualquier posibilidad de sumarse, es importante porque todos tenemos responsabilidad. Porque como bien dice Fernando, las redes sociales reproducen mensajes y es importante que todos podamos hacerlo desde el nivel individual y también desde el nivel colectivo, sumarnos a promover estilos saludables, consumo saludable, una responsabilidad de todos en los diferentes momentos que te plantea la economía circular. Gracias, Mari. Cerramos contigo, Joaquín. Bien, gracias. Híjole, el rol de los medios, un rol importantísimo. Yo creo que los medios constituyen un gran peligro para la gran masa social. Hemos visto cómo ahora mismo que vamos a entrar al tema de las campañas electorales, cómo tienen esa fuerza, digamos, de generar tendencia, los troll centers y las fake news y todo esto. Y creo que ahora mismo los medios más hacen un daño que un beneficio. Te contaminas muy fácil. Entonces yo creo que ahí está la misión de apagar la televisión, en redes sociales ser cuidadoso a quién sigues y el tiempo que destinas a redes sociales, porque te vas cada vez desconectando más. Y es tener, digamos, esa capacidad de elegir qué puedes ver. Por otro lado, también creo que deberíamos exigir tener medios coherentes, o deberíamos preguntarnos a los medios, sí, pues si uno sintoniza la radio, ¿a qué radio le sintonizas, no? Por ejemplo, no voy a decir la radio aquí en Cuenca, pero por un lado dicen, qué pena, dice, están acabando con los páramos y sí, pues han quemado el chaparro, y la razón por la que la gente quema el páramo, el chaparro, la principal razón es para expandir los pastizales. Y aquí en el caso de Cuenca, por ejemplo, sí, pues tenemos una gran pendiente, en fin, y cada vez nos vamos comiendo más, digamos, la vegetación nativa. Entonces, tienes como esa crítica, ¿no? De, por un lado, dices, está pasando este problema ambiental, pero al siguiente minuto tienes propagandas full de cárnicos. Aquí en Cuenca, no voy a decir las marcas, pero tenemos bastantes empresas, entonces también es eso, ¿no? Incentivas el consumo de cárnicos, y aquí Fernando Romero ya me dice, pero por otro lado, criticas eso, ¿no? Y lo mismo te podría decir aquí en una de las radios más fuertes, hablas de calidad del aire, y bueno, y que sí, que el aire está mal, y bla, bla, bla. Minuto siguiente vienen todas las marcas de vehículos en orden que compra porque es el mejor momento para ser libre y tener tu vehículo privado.
Entonces tienes esas incoherencias que creo que ahí hay un rol de los medios. Por favor, sea coherente y vincule lo que usted está diciendo. Y por último, claro, creo que es importante dejar estos automatismos. Nos convertimos como, si somos, digamos, presa de los medios, nos volvemos como una especie de robots, estos automatismos en los seres humanos y esta menor calidad en la atención que prestamos a las cosas. Entonces ahí está ese reto grande a dejar esos automatismos y recordemos siempre que el mal hace mucho ruido y el bien es silencioso. Entonces, eso. Gracias, Joaquín. Gracias, Mari. Gracias a Fernando por estas últimas reflexiones. También agradecer a Andrés Robalino y a Dora Ordóñez que tuvieron que abandonar por distintos temas de esta presentación al final. Pero queremos agradecerles desde Fundación Circular por el tiempo entregado a nuestro proyecto. Sus aportes son muy valiosos para la consecución de los resultados que nos hemos propuesto alcanzar. Ya les mostramos al inicio parte de estos resultados, son gracias también a sus participaciones. Y por supuesto queremos agradecer a quienes se han dado cita el día de hoy desde los diferentes lugares del Ecuador y del mundo. Y les invitamos a estar atentos a la última sesión que vamos a tener el viernes 31 con un panel similar a este, pero con participantes de la ciudad de Quito. Finalmente, reiteramos nuestra gratitud a la PADF, Pan American Development Foundation, por apoyarnos en este proyecto, por creer en nosotros y a nuestros siempre aliados ICTION y el PhD Network, Red de Investigadores Ecuatorianos. Nos vemos el viernes, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias nuevamente.